a todos vosotros por participar en este foro que hemos organizado desde el Parque Científico, desde la Universidad de Alicante y con la colaboración de Alicante Plaza. Como sabéis, las distintas acciones que organizamos, muchas de ellas tienen el soporte de la Generalitat Valenciana y esta acción concretamente cuenta con el apoyo y la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación. Como sabéis y os ha ido indicando Héctor, pues hemos centrado este foro en soluciones tecnológicas innovadoras ante la nueva normalidad que se nos abre y en este foro pues vais a participar tanto empresas como grupos de investigación que estáis trabajando en este ámbito de soluciones u oportunidades ante esta nueva normalidad que tenemos que vivir y que con el progreso de las distintas fases de las desescaladas y mientras no se encuentre pues, una solución o algún remedio terapéutico para frenar la pandemia, pues conviene o es recomendable pues, realizar este análisis de oportunidades y o necesidades tecnológicas ante esta nueva normalidad y explorar esas oportunidades que tanto las empresas innovadoras como los grupos de investigación de la universidad tienen. Por ello, estamos organizando este foro que, como ha explicado Héctor y sabéis por los antecedentes, pues tiene los dos bloques. El primero, que es una visión, un punto de vista, aportaréis vuestro punto de vista así más general sobre esta nueva normalidad. Y en el segundo, cada una de las empresas e investigadores presentaréis vuestras soluciones concretas, todo ello moderado y guiado por el director de Alicante Plaza, Miquel González. Y bueno, si queréis, procedo, si me permitís, a presentar brevemente a cada uno de los participantes. Por el bloque de empresas, sabéis que al Parque Científico de Alicante, que es el proyecto empresarial promovido por la Universidad de Alicante para favorecer la cooperación entre la universidad y la empresa y la transferencia de tecnología y talento, en definitiva, para ayudar a cambiar el modelo productivo y a generar bienestar y desarrollo socioeconómico, vinculamos empresas tanto de perfil más incipiente como empresas consolidadas, siempre que tengan ese enfoque de innovación y de interés en la I+D+I, en definitiva. En ese sentido, pues contamos tanto con empresas EBTs, spin-off surgidas de la Universidad de Alicante, y hoy tenemos aquí dos ejemplos de ello, del ámbito tecnológico, que es el que hoy nos ocupa. Tenemos a Manolo de Lucentia Lab, que es una EBT promovida por la Universidad de Alicante, surgida de la investigación de la Universidad de Alicante, que se dedica a aplicaciones de Big Data e inteligencia de negocio, en definitiva, inteligencia artificial, Machine Learning también. Contamos con otro ejemplo de EBT que está funcionando muy bien, que se llama Nose Intelligence. Desarrolla motores de inteligencia que resuelven eficazmente complejos problemas de amplios sectores de mercado. Y hoy tenemos a Fernando Guerrero, que es CEO, presidente y consejero delegado de Nose y también de SolidQ Global S.A. Y también tenemos por aquí a Óscar Marín, que también es consejero de Nose Intelligence. Estas dos EBTs nos contarán su punto de vista y también las soluciones que pueden aportar. Y contamos con otras dos empresas, que en este caso son empresas de un perfil más consolidado, que también están vinculadas al Parque Científico. Contamos con Verne Group, que como todos sabéis es la empresa de referencia de telecomunicaciones de la provincia de Alicante. También está vinculada al parque. Rafael Cartagena, que es gerente de tecnología, nos acompañará hoy. Él es consultor especialista con más de 10 años de experiencia en tecnologías de la comunicación y ciberseguridad. Y, por otro lado, también contamos con Linksview, que se dedica al desarrollo de software y herramientas de inteligencia artificial de alta especialización. Contamos con David Iborra, que es el CEO fundador de Linksview, y con Santiago Colomo, que es el Key Account Manager. ¿Vale? De la parte de empresa, creo que no se me olvida nadie. Como os decía, también contamos con proyectos de grupos de investigación de la Universidad de Alicante que tienen una marcada vocación de transferencia de tecnología y de conocimiento a la sociedad y también una vocación emprendedora, de lo cual nos alegramos mucho. Por un lado, tenemos a Miguel Ángel Cazorla, que es catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante y que centra parte de su investigación en la inteligencia artificial aplicada a desarrollos para mejorar la calidad de vida de personas dependientes, con discapacidad y mayores.
Y por otro lado, contamos con Juan Manuel García Chamizo, que tiene múltiples perfiles, pero bueno, en lo que hoy nos ocupa es catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores, director del Grupo de Investigación de Informática Industrial y Redes de Computadores y además director de la Unidad Científica de Innovación Empresarial Ars Innovatio, que como sabéis es un laboratorio de la Universidad de Alicante soportado por la ABI. Para generar pues, soluciones maduras con aplicaciones en el mercado pues, en este ámbito tecnológico que es el que nos ocupa hoy. Sin querer extenderme más, nuevamente agradeceros vuestra participación. Espero que sea de interés este foro. Gracias por participar y, bueno, deseosa de escuchar vuestros puntos de vista y vuestras soluciones. Así que doy paso a nuestro director de referencia. Miquel, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, Olga. Gracias a todos por compartir este momento y que espero que las experiencias que pongamos sobre la mesa sean positivas para todos y que podamos transmitir a nuestra audiencia, en este caso, pues algo que sea provechoso. Como va a haber dos partes del debate, la única cosa que os pido es que no seamos muy extensos en las intervenciones. Las empresas que tienen dos representantes, pues bueno, un poco que compartan el tiempo. Os lo pido encarecidamente. Y nada, vamos a empezar por la primera parte del debate, que es el referido a las necesidades y oportunidades que nos abre la nueva normalidad. Y bueno, siguiendo un poco el orden de presentación que ha hecho Olga, pues le cedo la palabra a Manuel Marco de Lucentia Lab, al que le doy el turno. Manuel Marco, ¿está por ahí? Bueno, sí, perdón, que no encontraba, casi le quito el micrófono a alguien. Bueno, pues nada, pues primero agradeceros al Parque y a Alicante Plaza la invitación que nos hacéis para participar en este evento, en el cual intentaremos, en fin, ayudar un poco a ver la luz al final del túnel, de este túnel tan complicado en el que nos hemos metido, ¿no? Eso es la reflexión. No sé cuánto tiempo disponemos, Miquel, no he entendido. En un principio habíamos hablado de 5 minutos, pero creo que 5 minutos nos va a comer. Yo, si lo puedes hacer en 3, lo agradecería. Vale, sí. Bueno, pues la visión respecto a las oportunidades que se abren, pues claro, al ser un mundo nuevo, lo que sí que ha demostrado esta crisis es el valor que genera la tecnología, ¿no? La tecnología de las TIC, que es lo que ha permitido la continuidad del trabajo de muchas empresas. Esto ha establecido un nivel grande de grieta digital que ya teníamos padeciendo, y España no es uno de los países que mejor posicionado esté precisamente en el entorno europeo en el que nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, entendemos que los esfuerzos de inversión, que esperemos que haya suficientes fondos para poder hacerlo, se darán en este sentido, ¿no? La implantación del teletrabajo ha sido lo que ha permitido la continuidad de las empresas. Creo que nuestras empresas pues, han podido adaptar sin ningún problema a este tipo de nueva situación, de nueva realidad. Y nuestro papel estará en base a ayudar a los demás. Claro, evidentemente, en la provincia en la que estamos es muy compleja porque vivimos fundamentalmente de sectores que necesitan la presencialidad, como por ejemplo el turismo, y hasta que la crisis sanitaria no se supere, pues se va a ser muy difícil que podamos volver con esa una relativa velocidad a la normalidad, a esta nueva normalidad que definimos, ¿no? Porque establecer una situación segura mientras el virus sigue dando vueltas por el mundo, como ahora observamos que está en Estados Unidos, en Brasil, en la India, con unos niveles de contagio altísimos, pues lo tenemos ahí, y hasta que no dispongamos de soluciones médicas como vacunas o antivirales, pues va a ser muy difícil que podamos establecer la suficiente inmunidad de la población
para poder volver a esta situación de normalidad. En ese sentido, pues los esfuerzos por nuestra parte han estado orientados a conseguir esto y hemos intentado apoyar lo que hemos podido en la medida de nuestras posibilidades, por tanto, en que se consiga avanzar en esta línea, ¿no? De ayudar a tomar buenas decisiones y a poder contribuir a que algunas empresas pues, puedan empezar a dar pasos hacia la digitalización. En ese sentido, para nuestro sector es una buena situación, ¿no? Ahora, depende de que los otros sectores tengan suficiente capacidad de inversión y se puedan mantener para poder utilizar esta nueva situación, ¿no? Mi experiencia dependemos mucho del entorno europeo. Entiendo que si en España conseguimos tener unos acuerdos razonables y que podamos apoyarnos en nuestros socios europeos, es la mejor salida que podemos conseguir. Muy bien, Manolo, gracias. Pasamos la palabra a Nous Intelligent. No sé quién quiere intervenir, si Fernando, Óscar, adelante. Sí, puedo empezar yo, ese caso, y luego ya le paso la palabra a Óscar en algún momento. Yo estoy al quite. Le dejaré un poquito de tiempo, no os preocupéis. Nah. Bueno, pues la verdad es que en nuestro caso esta nueva realidad de teletrabajar no es tan nueva, sino que nosotros ya estábamos teletrabajando desde el principio, a pesar de tener unas oficinas ahí en el Parque Científico, pero parte de nuestro tiempo desarrollábamos nuestra labor teletrabajando, así que eso no suponía un problema. Lo que sí es cierto que, como decía otro día Juan Carlos de Accenture en una reunión del Círculo, más que teletrabajar, parece que tenemos todo trabajar, ¿no? Porque parece que esto de estar en casa al final hace que la jornada laboral se estire, ¿eh? Es cierto que para muchas empresas lo que estamos viendo, al menos comentarios que nos hacen algunos compañeros, es que no es tan sencillo como simplemente teletrabajar, en el sentido de estar en casa, poner internet y utilizar una herramienta como esta o como Teams o como cualquier otra para empezar a tener conversaciones virtuales. Es toda una metodología, es todo un proceso de compartir información de un determinado modo para asegurarnos que podamos desarrollar nuestro trabajo de una forma efectiva aunque no estemos en la oficina. Y ese es el problema fundamental que muchas empresas se están enfrentando en estos tiempos, ¿no? Quizá aquellos que estamos más acostumbrados a teletrabajar, yo llevo lo menos 20 años teletrabajando, tanto en Nous como en SolidQ, la verdad es que no lo encuentro nada antinatural, sino al contrario, ¿no? Pero la mayoría de las empresas sí que están descubriendo, por un lado, que eso de que los trabajadores estén en sus casas trabajando tampoco es tan malo, que realmente pueden desarrollar su labor efectivamente, y por otro lado que les faltan procesos y les faltan metodologías de colaboración, de telecolaboración más que de teletrabajo. Por otro lado, es cierto que a nosotros el volumen de actividad no se ha reducido, a pesar de que ciertos clientes, sobre todo en el sector de turismo, pues sí que nos ha ralentizado un poco, o al menos se han pospuesto algunos de los proyectos por la gran incertidumbre que existe en ese mercado. También, por otro lado, tener en cuenta que es la primera vez que algo así ocurre a nivel global, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en SolidQ, todo el departamento internacional de SolidQ, siempre hemos estado un poco, digamos, inmunizados de algún modo a las recesiones, porque nunca ocurría la recesión en todos los países al mismo tiempo. Incluso la gran recesión de 2007-2008 fue escalonada, ¿no? Primero fue en Estados Unidos, luego fue en otros países de Europa, luego en España, en fin, que no fue en todos los países al mismo tiempo. Mientras que ahora esta recesión nos pilla a todos a la vez en todos los lugares al mismo tiempo, lo cual es un escenario nuevo que nadie contemplaba. Pero la verdad es que en cuanto al día a día, ya digo, no os afecta gran cosa. Por supuesto que nos gustaría podernos reunir con más frecuencia cara a cara. Eso es algo que no se puede evitar, que no se puede desdeñar, pero que, bueno, por lo demás no hay. Sí que entendemos que hay, no sé, quizá un cierto, no sé cómo llamarle, una cierta decepción en cuanto a la realidad que hay detrás de las ayudas públicas para combatir esta recesión. Hay programas de ayuda a empresas, hay programas de ayuda a particulares, pero son demasiado lentos en una situación como esta. Y os pongo un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, Trump anunció, y no soy nada fan de Trump, como podréis entender, pero anunció un programa de ayuda a empresas que pudieran estar afectadas o no por esta crisis. Nosotros preguntamos si teníamos acceso a esa ayuda o no. Dijeron que sí, la filial nuestra en Estados Unidos. Pedimos la ayuda un lunes y el viernes teníamos el dinero en el banco.
¿vale? Sin ayudarnos de ningún abogado externo ni nada de nada. Simplemente rellenar un formulario, se hace la solicitud, el viernes dinero en el banco. Eso en España no ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender todavía mucho en cuanto a la agilidad de las instituciones públicas para realmente ayudar con la agilidad necesaria a las empresas, que va a ser lo peligroso no es tanto ahora, este mes, lo peligroso va a ser en los próximos meses y el año que viene, cuando muchas de las empresas que están obteniendo financiación este año se encuentren con que no tienen el volumen de negocio que esperaban y tendrán dificultades para devolver esos préstamos. Vale, ahí simplemente añadir un pequeño comentario que ha hecho Fernando por la parte de optimista, ¿vale? Estamos hablando de dificultades, estamos hablando de lo que viene, que no tiene por qué ser bueno. Dentro de que esto es una situación por la que ninguno hubiéramos querido pasar, por supuesto, nosotros, por el tipo de servicio que ofrecemos, estoy seguro que varios de los que están aquí, por el tipo de servicios y la naturaleza de sus servicios, sí que estamos viendo algo positivo, que es que la percepción de la necesidad de sistemas, soluciones, servicios como los que algunas de las empresas aquí presentes proporcionamos, o de la inversión en innovación e investigación en centros públicos. Ahora todo el mundo mira a la universidad, ¿verdad? Ahora cuando hay un problema de este tipo es como que investiguen, que hagan cosas, ¿no? Que aparte de dar clase hagan cosas. Vale, eso ayuda a que el mensaje, ya sea a nivel empresarial, a nivel organismo de investigación, centros de investigación como las universidades, cale y llegue y sea mucho más potente, ¿de acuerdo? Nosotros optimizamos procesos de negocio. Claro, ahora va a haber toda una nueva realidad, todos unos nuevos procesos, redefinición de procesos, reingeniería, etcétera, etcétera, que hay que pensar cómo hacerlos y cómo optimizarlos. Y ahora encima los costes son aún mucho más importantes y más claves porque el margen en el que se van a manejar las empresas es mucho más reducido. Ese es un aspecto positivo. Las empresas y organismos han perdido capacidad de inversión, pero su necesidad de sistemas como los que proporcionamos y de soluciones sostenibles y escalables es mucho mayor. Así que, bueno, de todo lo malo surge algo bueno. Muy bien, Óscar. Pasamos la palabra a Rafael Cartagena de Verne Group. Si está por ahí, que no lo veo. Hola, sí, buenos días. Bueno, Hola. estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado Fernando, ¿no? Manuel y Óscar. Al final, por no entrar en sus mismas palabras, yo creo que a nivel de oportunidades, ¿no? A empresas de nuestra tipología, ¿no? Del sector IT, pues se abren muchas oportunidades. Nosotros vienen muchos clientes pidiéndonos consejo, ¿no? Pidiéndonos ayuda, porque quizá con presupuestos reducidos pues tienen que cambiar toda la metodología, ¿no? De cómo trabajaban antes. Ahora, esto está haciendo que tengan que realizar pues configuraciones, implantaciones de soluciones nuevas que les ayuden a teletrabajar de una forma sobre todo segura, ¿no? Entonces, estamos viendo sobre todo que hay 3 líneas de trabajo, ¿no? Se abren 3 líneas de trabajo claras, ¿no? Una es todo el impulso de todas las soluciones necesarias para teletrabajar, ¿no? Como pueden ser soluciones de VPN, de escritorio remoto, etcétera, ¿vale? Cada cliente, bueno, pues está optando por las que pueden, básicamente, para hacer todo lo llevadero posible este proceso, ¿no? Pero luego también hay otro punto de vista y es el punto de vista de la seguridad, ¿no? Lo que está pasando es que hay muchísimas empresas que se están aventurando a implantar soluciones rápidas para permitir que sus empleados trabajen desde casa, ¿no? Estas implantaciones, muchas veces por la naturaleza de las mismas, pues se hacen de forma insegura, ¿no? Esto está creando agujeros de seguridad, ¿no? Y pueden ser problemas graves para las compañías, ¿no? Si no se tienen en cuenta a tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos viendo también que existe un gran volumen de clientes muy preocupados por todo lo que son soluciones anti-COVID, ¿no? Estamos viendo pues mucha información sobre pues empresas que instalan soluciones de termografía, ¿no? Con cámaras por inteligencia de vídeo para detectar temperaturas, pistolas, control de aforos de personas en recintos concretos, ¿no? Entonces ahí a empresas de nuestra tipología, ¿no? de este sector IT, pues se abren 3 grandes líneas donde pues trabajar muchos proyectos de naturalezas muy distintas, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, aunque el sector desde luego se ha visto afectado, ¿no? por esta situación, en nuestro mundo, en el mundo IT, pues podemos, digamos, estar relativamente tranquilos en ese sentido, ¿no? Aunque sí que es verdad que, bueno, hay
queda mucho tiempo para ver qué pasa, ¿no? Realmente, pero bueno, nosotros seguimos trabajando proyectos, cada vez son más los clientes que necesitan de nuestra ayuda y bueno, pues intentamos guiarlos e intentar ofrecerles las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades, ¿no? Muy bien, gracias Rafael. Ahora después hablaremos de las soluciones. Pasamos a LinkView. Tiene la palabra o bien David o bien Santiago, conforme queráis. Vale, voy a hablar yo. Buenas. Bueno, básicamente, bueno, habéis recorrido y yo creo que hay mucha literatura y mucha conversación ahora mismo de todo lo que está pasando y yo creo que esto, al final, lo que estamos viendo es un cambio de paradigma y muchos cambios a nivel de incluso de la relación de las personas y de muchos procesos que comentabais antes, ¿no? También, que van a estar, yo pienso que enraizados durante bastante tiempo, porque al final, mientras no haya una vacuna, digamos que no vamos a tener una sensación de comodidad, digamos, o de normalidad. Y bueno, eso al final está impactando de una forma que yo creo que, sobre todo, como comentaba Rafa, pues en nuestro sector, si bien no nos estamos viendo afectados como en otros sectores que no tenemos una parada y que no tenemos un bloqueo de operaciones, pues la realidad es que están cambiando la perspectiva y la forma de trabajar de muchas empresas, donde antes pues era necesario tener una serie de reuniones presenciales, una serie de infraestructuras y de requerimientos que son los que se daban por hechos. Ahora ya no son necesarios, es decir, no tenemos reuniones en clientes más que en remoto, los ciclos, los procesos se están acelerando en algunos procesos de venta que antes requerían un proceso pues mucho más presencial, mucho más digamos, tradicional. Y esto al final es consecuencia de cómo se está comportando, cómo nos estamos comportando en general en la sociedad también, ¿no? Es decir, es una situación que nadie podía prever, eso es una realidad, y nos estamos adaptando todos poco a poco. Yo pongo un ejemplo muy claro de una persona de avanzada edad que conozco que de no trabajar, de no conocer ni siquiera lo que era una videoconferencia a referirse a varias herramientas para trabajar en ello, ¿no? Entonces, se abre un punto, yo creo ahora, de un cambio de paradigma para muchas cosas en lo que hay que adaptarse. Y en definitiva, pues bueno, luego hablaremos de soluciones, pero que al final yo creo que tenemos el planteamiento no es ruptura con todo lo anterior, sino adaptación. Va a haber procesos y formas de vivir y de comportarse que vamos a tener que, mientras no haya una cura o una vacuna, pues tendremos que seguir, tendremos que tenerlas en cuenta, pero en el momento que haya esa cura, pues bueno, pues cambiaremos de nuevo. Yo creo que deberíamos pensar siempre en soluciones y en solventar problemas a largo plazo. Pensar en el corto plazo, si bien hay oportunidades que se abren porque hay normativas que hay que aplicar, si bien hay oportunidades porque hay nuevos modelos de negocio, todo lo que sea a largo plazo probablemente tendrá muchas más posibilidades de persistir y no sea algo pues bueno, como una medida cortoplacista que no tenga recorrido, ¿no? Muy bien. No sé si Santiago quiere aportar algo o pasamos de turno. Yo, si queréis, matizar muy brevemente un par de cosas que he escuchado. Por una parte, bueno, pues algunos compañeros de tertulia han hablado de esta generación de nuevas oportunidades. Yo creo que aquí hay dos bloques y esto es opinión de mi cosecha. Y es, bueno, tenemos los servicios de IT tradicionales, ¿vale? La digitalización, pues estos servicios que hablábamos de seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera.
En esto yo creo que se ha producido una prisa, más que una aceleración, una prisa por incorporar estos mejores sistemas para poder tener mejor continuidad de negocio. Y esa prisa se ha visto frenada por lo que decía muy bien antes, de esa ralentización en la obtención de ayudas para realmente acelerarla. Pero sí que es verdad que cuando estás un poco en la calle y hablando con clientes, te das cuenta de que hay otro bloque, ¿vale?, que se ha abierto y que yo creo que es muy esperanzador, de gente que más allá de las ayudas a la reactivación está pensando en replantearse nuevos servicios, y aquí es donde yo creo que la inteligencia artificial juega un papel primordial, ¿vale? Que, como decía David, más basados en soluciones a largo plazo, pero que den una respuesta de algún modo inmediata, ¿vale? Sin quedarnos simplemente en ese análisis, sino que vayan a más. Y por último, la parte que comentaba Manolo Marco de las dificultades que hay en la provincia, bueno, pues indudablemente las hay en esta y en otras, pero también creo que también para nosotros, para los que estamos trabajando en la provincia de Alicante, que ahora mismo con los esfuerzos que se están haciendo, yo creo que cada vez nos estamos posicionando mejor en un mercado global, y si algo ha demostrado esta pandemia es que los localismos no funcionan, los localismos a nivel nacional, imaginemos dentro de un país pues a nivel provincial. Pues esa buena posición yo creo que nos da pie a salir con menos prejuicios o con menos complejos, ¿vale?, al mundo, pues para ofrecer esas soluciones desde nuestro rinconcito de Alicante. Y ahora el mundo pues se ha dado cuenta de alguna manera de que realmente esa cercanía en muchas ocasiones no era tan necesaria. Simplemente comentar esa cosa. Muy bien, pues pasamos a Miguel Ángel Cazorla. Tiene la palabra ahora. Hola, bueno, pues yo empiezo por el final, por lo que acaba de comentar Santiago y que antes ha comentado Manolo Marco. Es cierto que dependemos mucho del turismo. Vamos a cambiar ese modelo. Vamos a no ser tan dependientes de este modelo de turismo, y vamos a generar este know-how dentro de Alicante, que ya sé que es bastante grande, que empieza a ser bastante grande y que puede ser más en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a IT. Nosotros, desde el grupo de investigación, pues en principio no hemos tenido muchos problemas para adaptarnos a esta nueva normalidad. O sea, hemos empezado a trabajar, hemos hecho bastantes cosas. Coincido también con lo que decía Fernando, que esto ha alargado mucho la jornada laboral. Al final estás trabajando muchas más horas, bastantes más horas de las que tocan. Y esto enroca de alguna forma con lo siguiente que quería comentar, y es, yo no sé si esto pasa en general, pero la situación de estar trabajando siempre en tu casa y no poder salir es psicológicamente dura. Al final acabas no concentrándote bien, o por lo menos con la gente que he podido hablar nos ha pasado. No sé si se puede mantener mucho tiempo sin poder salir, sin poder hacer otras cosas. Y luego ocurre una cosa, estamos trabajando en nuestra casa y nos ha planteado hasta ahora qué pasa con nuestros hijos que están en edad escolar. Si los tenemos dentro de casa, se hace mucho más complicado todo esto. O sea, está bien, sí, estamos todos teletrabajando, estamos bien. Yo por lo menos no. Y con la gente que hablo, no. Si tiene hijos, es muchísimo más complicado buscar horarios que concuerden con otra gente para poder hacer reuniones, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está... Entonces, yo creo que sí que tendría que haber algún tipo de planteamiento conjunto de intentar, sí, vamos a teletrabajar, eso está muy bien, pero también hay otros factores que nos pueden influir a la hora de avanzar. Básicamente esto es lo que quería comentar. Muy bien, pues nada, pasamos la palabra a Juan Manuel García. Gracias, Miquel. Yo quería dar, por un contrapunto, plantear una reflexión sobre la lección que en tan poquito tiempo ya nos ha dado la situación esta de la pandemia, en cuanto a aspectos que, en mi opinión, son de nivel paradigmático, de los que calan en lo más profundo de los modos, las formas, las estrategias y demás. Pienso que, por lo menos,
dos de extraordinariamente alta relevancia. Una tiene que ver con la obviedad de que si dejamos que nos pasen las cosas, los resultados pueden llegar a ser catastróficos, lamentablemente. Parece que estamos claramente en una situación de ese tipo. Como consecuencia, habrá que replantearse, tanto colectivamente como cada empresa, industria, etcétera, cada iniciativa por su cuenta, ir evolucionando de dinámicas o estrategias o modos de operación de tipo reactivo a algunos que sean más garantistas, que estén pues caracterizados por la impronta de la prevención, de adelantarse, ¿vale? Esto, bueno, pienso que engancha de lleno con una de las causas que impulsarán enormemente todas las tecnologías en las que estamos implicados, los que estamos presentes en esta sesión, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero en general con todas las tecnologías de la información, de las comunicaciones y del control. Con un calado también, en mi opinión, de esa índole, o sea, totalmente general, está también la circunstancia de que también se ha evidenciado ahora con toda su crudeza, de que la horizontalidad, que ya sabemos que tiene muchos otros atractivos, sola puede ser peligrosa, ¿vale? Las escenas que hemos conocido de que en algunos equipamientos, recursos, procedimientos básicos, resulta que se nos había olvidado que teníamos que tener el control, y las consecuencias desastrosas que eso ha tenido, está claro que no pueden caer en saco roto. Y a futuro entiendo también que todas las organizaciones, instituciones, empresas, entidades y demás tendrán que reconsiderar sus enfoques o plantear dentro de sus objetivos, pues tener las garantías de abastecimientos y o ser los propios generadores de materias primas o lo que corresponda. Está claro que estoy hablando en términos generales, con lo que la casuística luego será la que requiera centrar y cada uno tendrá que diseñar la estrategia que considere que es más adecuada. Probablemente estamos hablando, particularmente es algo que a mí me suena, a que mucha de la solución para salir de esto en la línea del enfoque de verticalidad tendrá que venir por consorcios, con formación de redes, etcétera. Soy corto, me paro ahí, ¿vale? Muy bien, Juan Manuel. No sé si alguien, antes de pasar al segundo bloque, si alguien quiere interpelar a alguna de las intervenciones, quiere aportar alguna cosa más de esta primera parte, ahora es el momento. Sí, a mí simplemente, como soy el primero, y simplemente la reflexión que ha hecho Fernando me parece muy importante, ¿no? Lo de el retraso y la cuestión de burocracia que se genera en este país. Y claro, es que convivir en el siglo XIX y en el siglo XXI a la vez es complicado. Pero el único motivo que me he tenido que desplazar físicamente ha sido para convalidar unos poderes notariales. Entonces he tenido que ir al notario. Y entonces, claro, bueno, fue surrealista la situación porque estaba el notario con una visera, con la EPI esta de visera, yo con la máscara, y esta es la situación que se da. Entonces, yo creo que es algo que este país se tiene que replantear lo que es la burocracia. Es el gran lastre que nos impide salir volando. Muy bien. ¿Alguna intervención más por alusiones o de alguna intervención? Si no, pasamos al segundo bloque, que como sabéis va de soluciones e investigaciones que se están desarrollando en este momento. Así que, Manolo, como has sido primero en intervenir, volvemos a ti. Pues bueno, nosotros en este sentido, aparte de intentar mantener la normalidad con los clientes, la gran dificultad que hemos tenido aquí ha sido que algunos clientes pues, nos han pedido que paráramos la facturación, aunque hemos ido trabajando porque la gente tenía problemas de ERES, etcétera.
de clientes nacionales. Después, a nivel internacional, la crisis del Brexit ya nos afectó anteriormente, pero bueno, o sea, es un año complejo. Entre el Brexit y la pandemia lo llevamos claro, pero bueno. Entonces, lo que hemos es buscado la oportunidad, es decir, y entonces, como he dicho antes, intentar ayudar lo máximo posible. Entonces, hemos usado esta crisis para aprender y para intentar desplegar nuestros productos y probarlos en entornos que necesitaban una cierta rapidez en la evaluación, ¿no? En ese sentido, lo que hemos integrado más la parte de I+D de la universidad con la de la empresa. Hemos creado un grupo de trabajo mucho más cohesionado, pues veníamos bastante diferenciados las dos cosas. Y el riesgo que lo asumíamos fundamentalmente en la universidad a base de proyectos lo hemos integrado en la empresa. Entonces, esto nos ha permitido meternos en varias cosas, en varios proyectos. Los dos más significativos son, participamos en la task force que ha desarrollado Nuri Oliver para auxiliar a la Generalitat a la hora de tomar decisiones. Nuestro papel aquí ha sido hacer de metaanalistas, o sea, sobre los análisis que se hacían, nosotros hacíamos la revisión utilizando la inteligencia artificial para ver que los análisis eran correctos, que no incluían variables ocultas, etcétera. Y fijaros, de una gran importancia porque era ver la evolución y el ranqueado de los distritos de salud que estableció la Generalitat, ¿no? Y esto pues esto permitía ir tomando una serie de decisiones que, bueno, lo que vemos es lo de las fases, ¿no? Pero ha sido tomar decisiones para ver en dónde se tenían que reforzar determinadas cuestiones, etcétera. Creo que ha sido un experimento muy interesante porque ha sido una forma de cómo las evidencias han ayudado a la toma de decisiones políticas y en ese sentido creo que es una de las cosas interesantes que se ha dado aquí. A nosotros nos ha permitido tener que coger datos de terceros, meterlos en nuestros modelos y ha sido una experiencia interesante. Esta la hemos hecho por amor al arte, o sea que encima la Generalitat no ha asignado mucho dinero a todos los proyectos menos a este. Y la gente que ha colaborado, somos de varias universidades y de algunas empresas, pues no hemos percibido ni siquiera las ayudas del ABI porque inicialmente se estableció así. En el otro proyecto que hemos trabajado fue a partir de otros proyectos que habíamos iniciado, teníamos contactos con muchos neumólogos y entonces nos plantearon de qué manera podíamos ayudar en la determinación de la evolución de la enfermedad, ¿no? Es decir, aplicar la inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico, no tanto al diagnóstico, sino la evolución para poder mejorar en los tratamientos, ¿no? El diagnóstico está clarísimo, ¿no? Porque ya venía establecido, pero sí la evolución que tienen los pacientes porque los pacientes se comportaban de unas formas muy diversas. Empezamos un proyecto, lo mandamos al ABI, la FE a su vez empezó un proyecto similar y nos hemos integrado en el proyecto que hace el Departamento de Tecnología de la FE y entonces este sí que está financiado en el ABI y estamos en la primera fase de evolución. Aquí se trata de generar un data lake y ahí a partir de ahí aplicar diversos métodos que nos permiten prever estas posibles evoluciones, ¿no? Estos serían los dos grandes proyectos que hemos hecho. Claro, lo que salga de aquí, pues bueno, entendemos que tendrá su salida en el sector sanitario, pero digo, lo más importante para nosotros, aparte de lo que sería nuestra aportación social para ayudar a salir de esta situación, está en la medida que nos ayuda para poder establecer un laboratorio de prueba de nuestros propios productos que sería muy complicado obtener y para tener resultados en tan corto espacio de tiempo. Y no sé, bueno, hay otros productos de la empresa que van a ser rentables. Por ejemplo, tenemos un sistema de marcado de trabajo a través de blockchain. Ahora no se usa porque como ya no han quitado el control, pero en cuando esto se normalice y empiece a implantarse otra vez y con más teletrabajo, pues tenemos que una herramienta de la seguridad que te da el marcaje con el blockchain que tenemos, pues seguramente tendrá un aspecto de mercado y otros productos que tenemos de reconocimiento de formas, etcétera, como hablabais antes para control de aforos, temperaturas, etcétera, pues ahí se pueden colocar en muchos sitios.
Muy bien, Manolo, muchas gracias. Ahora, cuando acabe la intervención de todos, sí que tengo una pregunta para ti, para Juan Manuel García Chamizo, que os la trasladaré sobre el tema de la gestión de los datos. Ahora tiene la palabra Nous Intelligence, no sé si Fernando o Óscar, quien quiera, sobre soluciones. Sí, un poco enlazando con el comentario que ha hecho antes Juanma, ayer a mí me escandalizaba un poco, no sé si ocurrió a vosotros lo mismo, que admitieran en televisión las autoridades del país que la recomendación de usar o no usar mascarillas estaba basada más en la disponibilidad de esas mascarillas que en la realidad de su conveniencia de uso. Al final lo que estamos llegando es que la gestión de los recursos escasos y el considerar cuidadosamente qué recursos son esenciales para un país está cambiando drásticamente en estos tiempos. ¿Quién hubiera pensado que la disponibilidad de mascarillas era crucial? En cambio lo ha sido, ¿no? O la de ventiladores, por ejemplo, pues era crucial. Y mira, pues al final resulta que dependemos de productores que están en otros países y no controlamos sus tiempos de ejecución, de fabricación y de incluso transporte. Con lo cual, pues nos podemos encontrar con problemas. Nosotros lo que hacemos precisamente es ayudar en ese proceso. Intentamos que las empresas con las que trabajamos y las organizaciones con las que trabajamos puedan hacer más con menos. Porque esa va a ser la nueva realidad. A veces no porque tú no quieras emplear más recursos, sino simplemente porque esos recursos no van a estar disponibles. Y entonces no tienes más remedio que acometer tus obligaciones con los recursos de los que dispones. Curiosamente, en estos tiempos, a pesar de que muchas empresas pues, han tenido que recurrir a un ERTE y han bajado su actividad enormemente, fundamentalmente también las empresas de turismo o todas aquellas que necesitan una presencialidad, en cambio se ha producido un boom bastante fuerte en cuanto a empresas de logística, por ejemplo, las empresas que se dedican a la última milla, ¿no? Y ahí nosotros, gracias a la componente de Smart Routing que tenemos dentro de nuestro Smart Planner, sí que nos ha permitido poder trabajar con estas empresas para ayudarles a ver cómo gestionar mejor sus recursos, de modo que puedan entregar más paquetes con los mismos recursos que tienen, porque hay un crecimiento de ese mercado bastante grande. Esa misma capacidad nosotros la hemos ofrecido a la Generalitat Valenciana para un asunto completamente distinto, que es la asistencia domiciliaria a pacientes del COVID-19. Entendemos que existe un problema grave en la detección de qué pacientes necesitan qué tipo de asistencia y qué tipo de recursos son necesarios para producir esa asistencia. Si es necesario que vaya un médico o un enfermero o enfermera, o si es necesario ir con ambulancia o no, si tienen que llevar determinado equipamiento. Nosotros, el sistema que tenemos, nuestro planificador inteligente, es capaz de gestionar esa información de la forma más eficiente posible, de modo que se pueda atender a más pacientes en el menor tiempo posible y que, al fin y al cabo, lo que logremos sea ayudar a salvar vidas. Entonces, esto es digamos, una utilización que no teníamos prevista inicialmente para nuestro planificador inteligente, pero que después de los análisis que hemos hecho, pues creemos que puede ser muy eficaz en la ayuda real a pacientes que están sufriendo las consecuencias de esta situación. Por otro lado, lo que sí hemos encontrado también es que otras empresas están siendo muy previsoras y se están intentando poner al día ahora para que cuando pase el verano y ocurra, digamos, una oleada de nueva actividad, un poco para contrarrestar la baja actividad de estos meses, quieren estar preparados tecnológicamente para poder acometer esa nueva actividad de la forma más eficiente posible. Estoy hablando de empresas que realizan seguimiento de expedientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Empresas que están trabajando con fondos de inversión, que gestionan multitud de viviendas y oficinas y que tienen que gestionar miles de contratos y miles de procesos de mantenimiento en esos activos y que quieren estar plenamente preparados para que cuando llegue el momento su equipo se esté utilizando de la forma más eficaz posible. Y para eso tenemos nuestro planificador que sí que ayuda a caracterizar todos esos recursos que tiene disponible esa organización, encajar esos recursos con las tareas a realizar de la mejor forma posible y luego ajustarnos en tiempo real a las vicisitudes que pueda traer la ejecución de esos trabajos. Es curioso la diferencia entre empresas que han sido muy reactivas ante la situación actual y otras empresas que han sido muy proactivas. Curiosamente nos ha llegado una petición, por ejemplo, de una región de Suecia que están intentando optimizar el uso de sus quitanieves para el invierno, por ejemplo, ¿no?
y cómo poder asignar en tiempo real los quitanieves para cada uno de los trayectos de sus carreteras para lograr que se garantice el mejor servicio posible a sus ciudadanos. Estamos ahora en mayo, aunque todavía sigue nevando un poquito en esa zona de Suecia, pero la carga de trabajo previsible va a ser mucho más tarde en este año, ¿no? O sea que al final estamos encontrando aplicaciones reales de nuestro planificador para aquellos temas que no teníamos previsto inicialmente, pero que están contrarrestando el parón que está surgiendo en otros, como por ejemplo en Manchester City. Os podéis imaginar, el negocio del fútbol ahora está un poco, digamos que su necesidad más urgente no es cómo encajar como la apertura de los estadios, cuando no saben ni cuándo los van a poder abrir de nuevo, ¿no? No sé, Óscar, si tienes algún comentario que hacer al respecto. Óscar, ¿nos oye? Micrófono. Sí, perdonad, estaba con el micro desactivado. Nada, simplemente apuntar eso, que es muy curiosa esa doble reacción, ¿vale? Empresas que han aprovechado ese tiempo de baja actividad forzada o más o menos forzada para tratar de adelantar trabajo, pues entiendo aquellas que tienen capacidad de adaptación o que tienen capacidad de inversión, y otras que están demasiado sometidas por lo que han comentado algunos compañeros antes, una necesidad de responder de forma continua y a veces esa prisa, como decía Rafael anteriormente, esa prisa para adecuarse de sistemas o para cambiarlo todo, para que no cambie nada, lo que está haciendo es someterles incluso a más riesgos que si estuvieran quietos, ¿de acuerdo? Sí que es curioso esos dos. Estamos viendo casos extremos en ambas líneas. Muy bien, pues Rafael Cartagena de Verne. Sí, bueno, yo ya lo he introducido anteriormente, ¿no? Que bueno, se abren muchas oportunidades, se abren muchos proyectos, ¿no? Sobre todo nosotros estamos viendo en cuestiones de teletrabajo, cuestiones de seguridad, soluciones anti-COVID, ¿vale? Ya no solo a nivel de control en espacios abiertos y demás, sino soluciones como las que comenta Manuel, ¿no? Aplicando inteligencia artificial para solucionar ciertos problemas concretos. En nuestro caso, desde Verne, estamos trabajando muchísimos proyectos, ya no solo desde el lado de la integración de tecnología, sino desde el lado de la innovación, ¿no? Creando soluciones propias. Y bueno, podría hablar de muchos, ¿no? Pero bueno, principalmente en el lado, digamos, del teletrabajo, por ejemplo, para ayudar a las empresas, ofrecemos muchas soluciones, ¿no? Todas muy orientadas a securización de entornos de VPN, entornos de escritorio remoto, pero sobre todo estamos intentando implantar soluciones que faciliten mucho el teletrabajo a empresas que dispongan de empleados, por ejemplo, que ya no solo tienen su PC, sino que tienen una impresora, que tienen más elementos y los tienen que llevar a casa con dispositivos que simplemente tienen que conectar al router y ese dispositivo automáticamente despliega todas las políticas que tienen configuradas las empresas y además despliega incluso la misma red Wi-Fi con la misma seguridad y las mismas credenciales, ¿no? Entonces, simplemente genera un entorno en su casa como si estuviera en la compañía. Pincha los equipos a los puertos, se conecta al Wi-Fi y está trabajando, no tiene que tocar nada, ¿no? Es zero touch, ¿no? No solo estas soluciones, sino también soluciones relativas a seguridad, como comentábamos. ¿Qué está pasando? Tenemos dos ejemplos claros. Hay una parte de los empleados que está yendo a casa con equipos corporativos, ¿vale? Son equipos corporativos que ya están securizados con las políticas de la empresa, pero que, sin embargo, digamos que están pinchándolos a la red doméstica, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos controlar lo que tienen en casa, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Y también nos encontramos con otras empresas que no tienen disponibilidad, porque imaginaros, pueden ser equipos de sobremesa y necesitan que el empleado trabaje desde casa. Lo que están haciendo es que están dejando a los empleados que utilicen equipos no corporativos, equipos suyos, domésticos, y que se conecten a la red corporativa, ¿no? Imaginaros, la cantidad de problemas a nivel de seguridad que podemos tener aquí, ¿no? Entonces, bueno, desde Verne también estamos aportando diversidad de herramientas y soluciones para poder proteger estos entornos, ¿no? Luego, si nos vamos a soluciones más concretas, por ejemplo, para control de aforos, estamos implantando tecnología de termográfica, por ejemplo, a través de videoanalítica, y también estamos haciendo despliegues con tecnología láser. Por ejemplo, nosotros en las oficinas centrales de Verne tenemos implantada tecnología láser, por ejemplo, en las puertas de las cafeterías, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegó todo este tema del COVID?
el CEO me llamó, oye Rafa, necesitamos estructurar los turnos de comida y adecuarlos en función a los horarios de trabajo de las personas que acuden al comedor, ¿no? Analizamos ese histórico de datos y nos sirvió para precisamente establecer esos turnos donde controlásemos exactamente cuántas personas habían en cada momento comiendo, ¿no? O sea, son ejemplos muy sencillos, pero que podemos extrapolar también a otros escenarios, ¿no? Esto del láser lo comento porque se está hablando mucho de la videoanalítica, ¿vale? Y nosotros disponemos de soluciones de pistolas láser, de cámaras, ¿no? Pero hay en escenarios donde esas soluciones, por temas incluso de luz o temas de condiciones en el exterior, pues no se pueden utilizar, ¿no? Entonces nos vamos a soluciones paralelas como pueden ser las del láser, ¿no? También hemos desarrollado recientemente una plataforma que se llama, le hemos denominado EVA, Effective Video Analytics, que trabaja con el metadato que generan distintas soluciones de inteligencia de vídeo, ¿vale? Y lo que hace esa plataforma precisamente es correlar la información y generar dashboard a medida para mostrarle al cliente la información exacta que quiere ver. Puede ser información sobre colas, puede ser información sobre aforo en ciertos recintos, puede ser información de analíticas para detectar si las personas llevan las mascarillas puestas, por ejemplo, o no, ¿no? Hay muchos fabricantes que ya están trabajando en eso. Nosotros, en ese sentido, hay algunas cosas que desarrollamos propias y otras que nos estamos aprovechando ya de lo que hay en el mercado para integrarlo con nuestras soluciones, ¿no? No tampoco queremos reinventar la rueda en cosas que ya están hechas. Y luego tenemos solicitudes de muchísimos clientes que nos demandan, por ejemplo, diseños para el transporte urbano, es decir, para el conteo de personas en transporte urbano, ¿no? Saber qué número de personas hay en un autobús o en un tren, ¿no? Por ejemplo, peticiones para controlar aforos en cafeterías de hospitales, un proyecto muy grande en el que quieren, por ejemplo, saber exactamente cuántas personas hay dentro de la cafetería de un hospital, pero además medir la temperatura a través de tecnología termográfica y además que puedan disponer de un dispensador de hidroalcohol automático que les permita, sin contacto, ¿no? Pues esterilizarse, ¿no? con alcohol. Entonces son soluciones al final que tenemos que adaptar para los requerimientos del cliente, que al final son muy distintos, ¿no? También nos están llegando muchas peticiones de playas, ¿no? Control de aforo de personas en playas. ¿Cómo estamos abordando estos proyectos? Pues con videoanalítica también, ¿no? Con videoanalítica y luego en función del cliente a dónde quiere llevar los datos, si a una aplicación, a una plataforma en cloud, pues ahí ya hay que hacer pequeñas variaciones, ¿no? Para adaptarlo a las necesidades. Y luego incluso alguna universidad nos ha pedido ya, anteriormente a lo del COVID, nos pidió soluciones para aprovechar la infraestructura Wi-Fi, por ejemplo, para intentar aproximar el número de usuarios, el número de alumnos que pues están llenando las aulas, ¿vale? Porque tenían un problema y era que en los horarios no sabían distinguir, digamos, qué clases se llenaban más y qué clases menos y los motivos, ¿no? Pues esta solución también se está trabajando para poder aprovecharla no solo en esos entornos, sino en otros y poder apoyarnos en el Wi-Fi, porque el Wi-Fi al final cuenta dispositivos, no te da un dato exacto, pero poder apoyarnos en todas esas tecnologías para poder aportar un dato más, ¿no? Entonces, al final, luego en la parte de software, pues hemos colaborado también con la Generalitat Valenciana, desarrollando una app que se llama GVA Responde, que precisamente ayuda al ciudadano pues, a resolver dudas respecto al COVID, ¿no? Pues tiene más de 10.000 descargas, muy buena puntuación, un 4,5, creo recordar. En fin, estamos trabajando en muchas líneas, como veis, ¿no? Pero al final todo esto, pues digamos que va asociado a favorecer la movilidad, a poder controlar el flujo de personas en esos espacios y sobre todo al final a mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Que es lo que queremos conseguir con la tecnología. Lo que no podemos... Lo que está ahí y lo que sabemos es que el futuro va a ser digital, ¿no? Sí o sí va a ser digital. Entonces nos estamos dando cuenta que el COVID está acelerando mucho todo este tipo de soluciones y que al final la tecnología es un aliado clave, ¿no? para solventar todo este tipo de problemas actuales, ¿no? Muy bien, gracias. Rafa, pasamos al turno al InView. David o Santiago.
tomo la palabra y le cederé un poquito de tiempo también a Santi para que, como especialista en inteligencia artificial, nos comente también un poco, ¿no? Nosotros, al final, lo que nos estamos encontrando, en efecto, como ya se ha comentado, es que algunas de las necesidades pues se han acelerado, algunos clientes pues han tenido que parar máquinas en algunas áreas, pero otras han tenido que tomar decisiones, en algunos casos de muy corto plazo, o una adaptación muy rápida, como por ejemplo es todo el trabajo en remoto. Yo creo que estamos además en un punto en el que hemos superado el trabajo en remoto, por lo menos en los primeros estadios, y ahora hay que centrarse en soluciones que, por ejemplo, pues pongan a disposición, ¿no?, de las empresas una posibilidades, por ejemplo, de que ese teletrabajo no sea con herramientas, como comentaba Rafa, pues quizá del propio empleado, en el que utiliza sus propios recursos, sino que la propia administración, por ejemplo, a nivel de cómo se reconoce ese trabajo, cómo se amortiza todo ese gasto, pues lo vaya teniendo en cuenta, ¿no? Aparte de esos detalles, pues bueno, sí que hay mucho trabajo ya hecho que se está reaprovechando. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos algunas herramientas ya desarrolladas que se están adaptando sin mayor problema, ¿no? De hecho, de cara a la ABI, en nuestro caso propusimos una herramienta que ya desarrollamos en su momento, que nos permite también hacer todo el tema de encuestas y en un momento dado pues tener una visión del clima laboral y del bienestar del empleado, que ahora, si cabe, pues es todavía algo más a tener en cuenta. Es decir, no estás en el día a día tan cercano a toda la gente del equipo y lo comentaban antes también, creo que Miguel Ángel, ¿no? Pues al final hay una sensación cuando estás trabajando en tu zona en tu espacio de ocio, al mismo tiempo es tu zona de trabajo, pues hay una confusión, un punto en el que la gente no está muy acostumbrada en otros sectores, y al final eso supone pues que pues jornada de trabajo mucho más extendidas, no saber diferenciar cuando estás trabajando de cuando estás en momento de ocio, en fin, una serie de problemas que hay que al final plantear soluciones para todo eso, sobrellevarlo. Sobre todo porque el remoto, yo creo que hay muchas empresas que, vamos a decirlo de alguna forma llana, se han caído de burro y realmente se han dado cuenta que ese trabajo en remoto no es un retroceso, no es una falta de control, todo lo contrario. Realmente la gente puede hacer el trabajo con prácticamente la misma efectividad trabajando en remoto que en una oficina. Eso también va a llevar a replantearse los espacios de trabajo, porque probablemente pues vamos a ver una evolución en esa percepción, ¿no? Luego nosotros ya en su momento hemos ido desarrollando aplicaciones como los controles de acceso, controles mediante visión artificial y mediante inteligencia artificial, que al final a nuestros clientes los estamos proponiendo como un conjunto de piezas ya hechas, ¿no? Como decía Rafa antes, no estamos reinventando la rueda en muchos casos, es decir, hay necesidades que se han acelerado y que ahora son indispensables para poder trabajar, para las cuales ya tenemos en algunos casos soluciones, como pues, lo he dicho, digamos que en algunos casos se perfilan de una forma u otra, pero el control de aforo y de entrada, aparte de por cumplir la normativa, pues va a ser una necesidad de cara a futuro. Es decir, vamos a tener que controlarla no solamente por la COVID-19, sino pues probablemente por otros derivados, ¿no?, de esta forma de trabajar. Nosotros, al final, el planteamiento con los clientes en muchos casos está siendo darles soluciones que tengan un retorno de inversión rápido, ¿no? Es decir, ya que tenemos que adaptarnos a una situación que además es rápidamente cambiante y que ahora mismo pues estamos sobre todo pues por la optimización de consumo de esos recursos, pues se está necesitando hacer una inversión más inteligente, pues obviamente las soluciones de inteligencia artificial, que en muchos casos nos ayudan
tanto a automatizar determinadas tareas como a optimizar y a encontrar modelos de comportamiento que me lleven a ahorros o a mayor cantidad de ventas para mi propio modelo de negocio, pues todo eso se está acelerando a una gran velocidad, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con que modelos de comportamientos ya desarrollados en herramientas de inteligencia artificial que ya teníamos, los estamos aplicando en diversos tipos de clientes y estamos llegando pues, a áreas que son fundamentales de la empresa, ¿no? O sea, áreas de ventas, áreas de necesidades de optimización de recursos logísticos, como comentaba antes también, algunas aplicaciones con inteligencia artificial, pero ya con deep learning, ¿no? Y con visión artificial. Y un poco eso es lo que nos estamos encontrando, aparte de otros temas que dentro de nuestro mundo IT, pues al final es muy transversal a muchas necesidades y a muchos tipos de empresas, con lo cual pues tampoco hemos parado. Y bueno, un poco cedo la palabra a Santi por si quiere añadir algún tema más específico. Bueno, yo por mi parte, yo creo que casi un resumen en el que todos estamos de acuerdo por las charlas que hemos oído. Esto ha generado una cultura de reutilización de la tecnología que ya estaba ahí y que nos sirve para solucionar, en este caso, problemas urgentes y en otros problemas puntuales. Centrándome en el caso de inteligencia artificial y desde la experiencia que tenemos desde LinksView, bueno, yo comentaría que efectivamente nos hemos dado cuenta y hemos podido aplicar en procesos que se utilizaban pues, para conteos, con visión artificial, cómo esto se podía adaptar de una manera muy rápida y muy fácilmente pues a sistemas de control de aforo, que es un poco de todo lo que la gente está hablando, pero que además ese mismo sistema o esos mismos modelos que ya teníamos trabajados, afinados y entrenados, tienen un horizonte muchísimo más lejano. Yo defiendo de que al final todo este problema de la COVID-19 pues es coyuntural y esto pasará, no sé si dentro de un mes, un año o una década, pero al final pasará. Y bueno, como vaticinio, lo más probable es que todos estos sistemas queden, porque de la misma manera que han demostrado de que ciertos modelos son capaces de ser muy flexibles en cuanto a la aplicación, como decía, de pasar del conteo a una medición de distancia, de igual manera se pueden aplicar a cosas que desde hace mucho tiempo se llevan hablando. Sobre todo, bueno, pues los que trabajáis con sector turístico sabéis que una de las grandes preocupaciones, no solo en las playas, sino en los destinos, es el control de flujos y la trazabilidad del turista por donde se mueve. Y como digo, estos mismos sistemas que ahora estamos aplicando para una solución puntual, con una adaptación sencilla, rápida y con un retorno absolutamente brutal, permanecerán en el tiempo pues, para medir todas estas cosas que creo que están más relacionadas con una buena gestión y que a futuro pues, deberían de algún modo mitigar efectos, quizás no de una pandemia, pero sí derivados de una gestión pues, un poco más caótica como teníamos hasta ahora. Muy bien. Pasamos la palabra a Miguel Ángel Cazorla. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en dos líneas, principalmente relacionadas con COVID. Una, llevamos ya mucho tiempo trabajando y está muy relacionada con varias aplicaciones que han ido comentando anteriormente y está relacionada con el control de aforo, pero no exactamente con el control de aforo, sino que también es capaz nuestro sistema de hacer una monitorización de las personas dentro de un edificio, usando cámaras. Entonces, vamos a saber en todo momento que Juan está en una determinada sala y además sobre eso vamos a ser capaces de detectar si ha tosido. Entonces, por un lado tenemos ese síntoma de COVID, que es la tos, y por otro lado con una cámara de temperatura estamos controlando la temperatura, con lo cual tenemos ya dos síntomas de esta enfermedad que somos capaces de detectar y de avisar a una persona, oye, mira, que esta persona que está en esta sala está teniendo este problema o puede tener este problema, una cierta probabilidad. Eso es una de las cosas que estamos haciendo y pensamos en cuando podamos, pero vamos a instalarlo en una residencia de ancianos para hacer este tipo de control porque
nos llega que están dedicando muchos recursos de personal a hacer este control de temperatura individual a cada uno de los reacciones. Esa es una de las áreas que estamos trabajando. Y otra línea que estamos trabajando es en análisis de imagen médica relacionada con COVID. Entonces, gracias a un proyecto de la AVI, estamos trabajando con la UMH, con Fisabio y con unas cuantas empresas de aquí de Alicante. Estamos creando una base de datos de imágenes, de imagen médica, tanto radiografías como tomografías, que va a ser en este momento la base de datos o el conjunto de datos más grande en todo el mundo, libre, de uso público, para que la gente pueda usar esa información y poder hacer análisis de imagen. Pero no solamente imagen, sino también vamos a poner a disposición todos los datos clínicos de radiólogos y de distintos médicos que han analizado esas imágenes. Sobre ese conjunto de datos estamos también analizando para intentar hacer una aplicación para ayudar a los radiólogos en la toma de decisiones en este sentido. Muy bien, pues muchas gracias. Y por último, Juan Manuel García Chamizo. Gracias. Pues desde la unidad de innovación de la AVI, ya el año pasado habíamos establecido un convenio con FEPEVAL, con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana, para desarrollar lo que habíamos llamado el proyecto CE20L. Digo de qué va el acrónimo, porque más bien es crítico, ¿no? Las siglas son Conurbación Empresarial con Horizonte 2050. El objetivo es imbricar todo el tejido empresarial alicantino, en cuanto a toda la parte que esté interesada, tanto a nivel de los polígonos empresariales, aprovechando la coyuntura de la Ley 1418 de la Generalitat Valenciana para organizar el territorio productivo empresarial, de manera que estuvimos ya durante todo el año pasado, desde que el convenio se estableció en octubre, o sea, en el último trimestre del año pasado, hicimos ya varias sesiones de trabajo y tenemos elaborado ya la esencia de las iniciativas a emprender, tanto que nos pilló la coyuntura del encierro en las fechas que estábamos organizando la propuesta final, con intención de presentarlo para obtener ya la aprobación de todos los actores implicados y demás. Hemos estado estos 2 meses con este tema en el frigorífico, pero ahora que ya se empieza a vislumbrar cierta salida del túnel, pues estamos planteando retomarlo, continuar por donde lo tenemos, ponerlo ya en común y finalmente seleccionar el conjunto de iniciativas que hemos detectado como que son de más relevancia y a la que se puede sacar más aprovechamiento desde el primer momento, ¿no? Que con inversiones además las más modestas y demás, ¿no? Entonces, eso, hombre, sí se ve influido por la situación que ha ocurrido, pero precisamente porque tiene un planteamiento holístico, además de colaboración globalizadora, está muy en la línea con lo que he comentado antes en cuanto a este establecimiento de redes ambiciosas, parcialmente ya detectado por la casuística que teníamos previa de ser nuestro territorio tejido industrial esencialmente pyme o fundamentalmente, pero que luego efectivamente coincide con que claro que hay que imbricar los distintos niveles de los sectores productivos para que tengan las garantías, desarrollar pues centrales de compras, etcétera, etcétera. Entonces, ese proyecto, a ver, esto nos ha servido para ver que efectivamente tiene una sustancia, una base suficientemente solvente. No digo que no haya algún matiz consecuencia de lo que ha ocurrido, pero vamos, liviano. Y ya más en lo concreto de reacción ante la situación esta, desde el Ars Innovatio hemos, a mediados de marzo, justo en las vísperas de que se diera la declaración del estado de alarma, decidimos lanzar un proyecto encaminado a tratar de combatir
la expansión del SARS-CoV-2, que, bueno, lo hemos llamado ozonotecnia. La esencia técnica es destruir microbiología, alergenos, tóxicos, etcétera, mediante ozono confinado en un volumen. La cuestión es que el ozono tiene una capacidad reactiva extremadamente alta y como consecuencia mata todo lo que vea cerca, pero es necesario controlar muy bien dónde está su presencia porque no puede entrar en contacto con lo que no tenga que dañar. Por ejemplo, en este caso, pues con los seres superiores, concretamente con las personas, ¿no? De ahí que estamos desarrollando toda esta tecnología de producción confinada, tengamos eso, todo el control de la situación. La esencia de la tecnología es híbrida, parcialmente tecnología electrónica, parcialmente desarrollo software, con mucha heurística para determinar situaciones y demás, de manera que el enfoque es el propio de las TIC. Y vamos, básicamente en esto es en lo que estamos centrados ahora. Muy bien. La última parte no te he escuchado porque se ha perdido un poco la conexión. Así que si la puedes repetir las últimas dos frases. ¿Desde dónde? No me digas que empiece desde el principio. No. La última frase, lo último que estabas explicando, la última parte del ozono. Claro, lo último que decía que el enfoque con que estamos desarrollando esta tecnología es el mismo que se utiliza en el diseño y desarrollo de los dispositivos de los sistemas informáticos. Ya, si cambias una impresora por una boquilla que genera el ozono y todos los complementos para garantizar que no se puede escapar el ozono de esa boquilla donde se genera, y luego esta boquilla se podrá utilizar donde sea. En principio, nosotros estamos pensando en incorporarla a mascarillas, de manera que controle, esterilice el flujo respiratorio, pero que el uso no estará restringido solamente al uso de mascarillas. Pero vamos, a lo que me refería sobre todo, entre otras cosas, porque por la orientación de la sesión de hoy, es que el planteamiento que hacemos es el de eso, como si fuera una impresora o el chisme que controla el ratón en el ordenador, ¿no? Es el mismo enfoque. Sin otro no se controlaría fácilmente. Muy bien, pues nada. Me han notado algunas cuestiones en las que habéis coincidido unos cuantos, no todos, y me gustaría hacer unas preguntas, en un principio dirigidas a dos o tres, pero quien quiera interpelar, adelante. Sobre todo, por ejemplo, lo que habéis comentado, tanto Juan Manuel como Manuel Marco, ¿creéis necesario, después de haber visto la experiencia vuestra de estos días, que se cree un sistema público de datos? Es decir, que la Generalitat, por ejemplo, tuviera un sistema público de datos para controlar, por ejemplo, el stock sanitario, la movilidad de la gente y con eso anticipar muchas decisiones. Bueno, me parece fundamental, pero estamos lejos de eso. Por ejemplo, mira, la experiencia nuestra respecto a los datos de los historiales clínicos, es decir, nosotros lo que hacemos es generar un almacén de datos o un lago de datos, que es la palabra que se utiliza ahora, que provienen de muchas fuentes, ¿no? Porque los datos que necesitan para hacer el diagnóstico y la evolución, los médicos pueden ser análisis o los radiológicos que has dicho Miguel Ángel, etcétera. Son muchos datos los que necesitan los propios historiales clínicos que escriben que hay recuperación de información. Y entonces el piloto se hace en la FE, porque es que la FE tiene su sistema informático y entonces los datos no salen de ahí y después hay que replicarlo después en cada uno de los hospitales, ¿no? Y están aislados por el tema de la privacidad, que es el de máximo nivel, lógicamente los datos que tienen que ver con la salud de las personas, pues entonces están totalmente aislados. Y son muchos sistemas informáticos los que hay. Pero yo creo que una vía muy interesante es la que planteé. Entonces, el que los datos, que los sistemas sean, que estén lo más
interactuado posibles es fundamental, ¿no? O sea, no hace falta que sea el mismo sistema, pero que por lo menos sean capaces de interactuar, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a hacer y ahora mismo, pues ese paso hay que darlo en la administración. Pero además está la parte de los datasets públicos, ¿no? Lo que es el Open Data, que es fundamental. No ya tanto los Open Data para poder incluso hacer más investigación, que sería el modelo que ha seguido, que ha planteado Miguel Ángel, que me parece muy interesante, muy importante. Es decir, eso sí que nos gustaría que anonimizados los datos, aparte de los resultados que podamos obtener, pues poner a disposición toda esta serie de datos para que otros investigadores pues le puedan probar sus modelos y de esa manera hacer que evolucione muy rápidamente la ciencia. Es que es fundamental porque lo que necesitamos es velocidad en la respuesta. Y entonces en la que contribuyamos a ello es lo mejor, ¿no? Porque estamos hablando de que una vacuna que necesita normalmente un periodo de 2 años y pico para poderse tener completamente operativa, necesitamos que se reduzca a unos meses, ¿no? Y entonces, como no sea que todo el mundo pueda disponer de toda la información para poder trabajar rápido, es muy complicado. Entonces, me parece muy importante que se pueda generar estas bases de datos públicas, Open Data, para que puedan utilizarse, datasets, etcétera, para que se pueda evolucionar con la mayor velocidad posible. Muy bien. No sé si Juan Manuel quiere decir alguna cosa al respecto. Voy a tratar de elevar un poco el tiro, porque, bueno, hombre, que coincido plenamente con lo que ha dicho Manolo, entonces por dar un poco más de panorámica. Mi opinión es que lo que es esencial, lo que es trascendente es la prospectiva para saber por dónde seguir desde la situación en que estemos en cada momento. Claro, no digo si encima encontramos que estamos mal, con lo cual tendremos muchísimos motivos y podremos encontrar muchos argumentos para mejorar. Eso y la inspección de resultados, para poder valorar objetivamente si lo estamos haciendo bien o incluso, independientemente de que lo estemos haciendo bien, si hay que hacerlo mejor o lo que fuera, ¿no? Entonces, indefectiblemente, tanto un asunto como el otro, claro que necesitan monitorizar los sistemas y, como consecuencia, es indispensable tener los datos. Digo esto porque, claro, la escenificación, lo más palpable es que efectivamente los datos son la madre del cordero, que sí, que por supuestísimo que sí, pero que mi opinión es que su uso con estos enfoques para obtener, bueno, en la línea de que hemos estado hablando, entiendo que básicamente todos durante toda la sesión, que esa información tiene que servirnos para obtener criterio, para determinar por dónde seguir dentro de la capacidad que se tenga en cada momento y además para poder asegurarnos de que lo estamos haciendo adecuadamente. Yo creo que otra simplemente una anotación. En ese sentido, en Europa en general creo que nos estamos equivocando. Es decir, el exceso de protección de los datos nos está llevando a un sitio equivocado y nos está colocando en una situación muy poco competitiva respecto a las potencias mundiales, sobre todo las orientales e incluso la de Estados Unidos. En fin, en la Universidad de Alicante ahora hemos sufrido un caso paradigmático de lo que significa lo de la protección de datos y no me voy a meter en ese berenjenal, pero creo que es digno de estudiar. Entonces, curiosamente, hace unos días tuve una reunión virtual con miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión y estaban hablando precisamente, porque yo una de las cosas que les sugería es que por defecto se donaran los datos personales, salvo que se diga algo en contra, ¿no? Del mismo modo que ocurre con los órganos, ¿no? Y lo que me comentaron miembros de la Comisión y del Parlamento era que sí que estaban planeando ahora directivas que pudieran ser compatibles con la Ley General de Protección de Datos, pero que sí fomentaran la disponibilidad de datasets públicos que pudieran fomentar la investigación y fomentar el desarrollo de inteligencia artificial a nivel europeo. Pero bueno, vamos a ver con qué velocidad se mueve la Unión Europea en ese aspecto, ¿no? Sería estupendo que se tome esa iniciativa, de verdad. Muy bien. Otra pregunta por cuestiones que he visto que ha planteado David, Santi y Miguel Ángel Cazorla. ¿Queréis que con todas estas medidas de protección se va a perder
algo que yo creo que es muy básico para los negocios, como es el networking presencial? ¿O esto volverá dentro de un tiempo? Yo espero que venga. Yo creo que porque si no, sí que se pierde. En mi caso, nosotros mantenemos, el grupo de investigación, mantenemos bastantes videoconferencias a diario, pero se pierde la química de estar juntos en un laboratorio. De repente borras la pizarra, se te ocurre una idea, ponemos cosas, y salen cosas muy buenas de ahí, que es mucho más complicado hacerlo cuando es una videoconferencia. Entonces, yo espero que sí, que vuelva esto. Muy bien. ¿Alguna opinión más al respecto? Miquel, yo opino que se va a abrir como una vía que no parará cuando, digamos, un poco cambie la situación o cuando vayamos acostumbrando, sino que la videoconferencia está ahí para quedarse. Obviamente, aunque nosotros trabajamos con equipos distribuidos, de hecho, mucha de nuestra gente trabaja en remoto sin ningún problema. La realidad es que las reuniones, el cara a cara, el sentarse con un café con alguien, eso no lo sustituye ningún sistema de videoconferencia ni lo acabará sustituyendo. O sea, por decirlo de alguna forma, el ancho de banda de información que obtenemos sentándonos con alguien y hablando en un cara a cara no lo vamos a tener nunca en una videoconferencia. Pero yo creo que va a ser algo que vamos a complementar una cosa con la otra. Es decir, también pierde mucho sentido, yo creo que lo hemos visto todos, pierde mucho sentido algunos desplazamientos para reuniones breves que se pueden ver perfectamente en una videoconferencia. Y yo creo que es algo que además nos ha afectado, entre comillas, al bolsillo. Cualquiera que hemos teletrabajado, hemos visto que el consumo en gasolina para desplazarse, vamos, se ha disminuido drásticamente y lo hemos visto claramente, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que va a complementar. Mucha gente que no estaba acostumbrada a trabajar así, pues no va a poner impedimento a que se hagan esas reuniones. Vamos. Muy bien. ¿Alguna opinión más sobre el networking presencial? Bueno, pues por mi parte está todo. No sé si alguien quiere aportar alguna idea más. Olga o Héctor, si tenéis alguna idea que queréis plantear a los participantes del foro, si siguen por ahí. Sí. Gracias, Miquel. Yo creo que ha sido muy interesante, hemos escuchado muy atentamente y bueno, tomando el hilo de lo último que se ha comentado, yo también confío en que lleguemos a ese equilibrio necesario, porque no sé cuantificar científicamente qué es lo que es, pero efectivamente ese ancho de banda, como bien decía David, se pierde. O esa química, ¿no? Aunque estemos aquí hablando de TIC, etcétera, la química y la presencialidad, incluso la comunicación, yo creo que, que la presencialidad aporta ciertas cosas y el teletrabajo y el trabajar en remoto aporta otras ventajas. Entonces, yo creo que como casi en todo, en el equilibrio y en el balance está el punto óptimo. Resaltar también que, bueno, solamente escuchándoos, las sinergias que pueden surgir entre las empresas y entre los grupos de investigación, entre ellas y también con los grupos de investigación son evidentes y esa también es una de de los objetivos que perseguimos en el parque, ¿no? Esas sinergias, esa transferencia, esos intercambios, esos nuevos proyectos, empresa a empresa y empresa universidad, pues para seguir remando en todo esto de la transferencia del conocimiento y el talento y en la cooperación universidad-empresa. Y que, bueno, como habéis comentado, pues ya hemos experimentado muchos cambios y con ello pues también se abren muchas oportunidades. Yo creo que ahí la inteligencia artificial y las TIC en general, pues dentro de lo que sufrimos, lo que experimentamos todos, pues tienen una oportunidad muy, muy importante y se ha puesto de manifiesto la relevancia que tiene y, bueno, y el carácter estratégico que pueden tener en la toma de decisiones adecuadas, etcétera. O sea que bueno, dentro de que, como también habéis comentado, nadie hubiese querido que pasase todo esto, la oportunidad que se plantea para vuestros sectores es evidente y bueno, y que nada, desde el parque ya sabéis que seguimos operativos y todo lo que
sugerencias, ruegos, preguntas, necesidades que tengáis, pues nos tenéis, como siempre, a vuestra disposición. Y bueno, y gracias a Miquel de Alicante, bueno, y a Alicante Plaza en su conjunto por apoyarnos también, como siempre. Muy bien, pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Si alguien quiere comentar algo o si no, si os parece bien, levantamos la sesión. Daremos cumplida cuenta, haremos un resumen de este foro que publicaremos, si no mañana o fin de semana, en Alicante Plaza. Y si Héctor no dice lo contrario, por mi parte, gracias a todos y hasta la próxima, y espero que sea presencial. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Con un pisco labios. Gracias a todos. Eso esperamos. Hasta luego. Muchas gracias. Ah, Miquel ya se ha ido. Yo me iba a despedir de Miquel. Pues me despido de Juanma y de Héctor. Alegría haberos visto, aunque sea... Un poquito de humanidad, ¿no?